Colombianos, el supuesto empresario de este país, Mario Hernández, compartió el pasado 24 de diciembre, en plenas Navidades, un meme con tintes políticos, claramente con crítica hacia el senador Gustavo Petro, pero que deja ver su falta de empatía y la falta de empatía de muchos colombianos que están en esa misma burbuja de Mario Hernández, en contra de millones de colombianos que hoy en día no tienen para comer ni siquiera 3 veces al día, o que solo comen una vez al día, y productos como el que están viendo en pantalla, porque ese fue el meme que este señor compartió, o que demuestra su desconocimiento de cómo funcionan las cosas en Colombia, por ejemplo, con la alimentación escolar. Que la alimentación escolar, al parecer este señor no sabe, se la han robado. Los corruptos se han quedado con el dinero de la alimentación de los niños y en muchas ocasiones ni siquiera le dan lo que están en pantalla. Les dan una tacita de arroz y ya, o cualquier cosa por ahí, y listo, el resto del dinero de la alimentación escolar se la roban. Porque al parecer Mario Hernández cree que todos los colombianos tenemos la plata y tenemos las posibilidades y tenemos las mismas circunstancias de él de estar comiendo en Andrés Carne de Res, en donde una arepa de huevo vale como 25.000 pesos. Él cree que todos los colombianos vamos allá, que todos los colombianos tienen cómo acceder a esos lugares y que hoy en Colombia vivimos en las mil maravillas, en un paraíso donde todo el mundo come 3 veces al día o muchas más, 5 o 6 veces al día, come caviar o quién sabe qué tipo de platos, porque pues este plato no es que, o el arroz y las patas de gallina, no es que sea lo peor del mundo. A muchos nos encanta, muchos comemos eso diariamente, sino que él intenta como burlarse, creyendo que este tipo de alimentos pues son nada para lo que comen en Andrés Carne de Res, con precios súper inflados al 200% o mucho más, 1000%. Entonces él trata de utilizar esto para desprestigiar a ese alimento y además burlarse de los millones de colombianos que hoy en día comen este tipo de cosas, creyendo que esto no pasa en Colombia, ni siquiera los niños, gracias al uribismo y a estos gobiernos que se han robado todo el dinero del PAE, de la alimentación escolar, de todos estos niños, y terminan dándoles nada, o a veces algo dañado, picho, pasado, como sea. Eso es lo que le dan en alimentación a los niños en nuestro país, y es gracias a los gobiernos del uribismo que este señor defiende, porque además uno de sus hijos ha participado en el gobierno de Iván Duque. El meme lo publicó sin ningún tipo de comentario en Twitter, y dice: Andrés Carne de Res en el gobierno de Petro. Imagínense eso. Obviamente muchísimos colombianos empezaron a responderle. Y esto es lo que almuerzan algunos niños en su próspero gobierno uribista. Eso literalmente, esto es lo que le reparten a veces a los niños en las escuelas. Este señor no sabe que hay mucha gente en Colombia que debe comer esto. Qué porquería de tipo clasista. Increíble. A ver, por acá les recuerdan, la red también exportó la carne de burro que llegó a los niños del PAE. Todo esto en gobiernos uribistas. Más de 560.000 niños en Colombia sufren de desnutrición según un informe. Y esto es poco, por lo que pasa en Colombia con la desnutrición de los niños no es para andar publicando estos memes, creyendo que estamos viviendo en países de las maravillas donde nadie pasa hambre y todo el mundo come sus caviares y sus manjares. Bueno, manjar para ellos, porque este tipo de platos para muchos de nosotros es un manjar también. A ver, por acá le recordaron mucho más. Hambre en Colombia. Hay gente que se acostumbró a comer un día sí, un día no. Esto pasa en el gobierno uribista, y es lo que nos ha dejado estos gobiernos uribistas. Miren este plato, este es otro famoso plato que le dieron a los niños en los colegios en Colombia mientras se roban el dinero de la alimentación escolar. Todo esto sucede en el país. Todo esto, el 37% de los hogares en Colombia no come 3 veces al día. Millones de colombianos están en pobreza extrema. Casi 10 millones de colombianos, prácticamente casi 10, dejando un margen de error en las cifras que entrega el DANE, que el DANE entrega casi 8 o 7.5 millones de colombianos que están en pobreza extrema, pero siempre es más, muchos los dejan por fuera. Igual en pobreza, más de la mitad de este país está en pobreza y briega para conseguir alimentos para que vengan y se burlen estos supuestos empresarios uribistas.
Dice acá Madame Simón, pues estamos es en el gobierno de Duque y ya la carne subió al 25%. A todas estas, ¿usted sigue comiendo carne? Supongo que con 15 tiendas en Venezuela, más la de acá e importando sus carteras, lo puede hacer todos los días. Muchos ya no y es por culpa de la derecha corrupta. Hoy en día acceder a carne es complicado, los precios de muchos productos de la canasta básica familiar han subido de sobremanera, obviamente pues por las circunstancias mundiales, por la pandemia y adicional por el mal gobierno del uribismo. Para que se vengan a burlar de esto, Fiscalía investiga corrupción en contratos por 148.000 millones del PAE. O sea, nos están queriendo vender que en el gobierno de Petro o en el posible gobierno de Petro las cosas van a estar terribles, que nadie va a tener que comer cuando eso ya sucede en el gobierno uribista. Cuando eso ya sucede es que la burbuja en la que vive esta gente cree que todo el país está en esa misma burbuja cuando la realidad es otra, millones de colombianos en pobreza extrema. Nos quieren meter ese miedo, nos quieren vender miedo para mantenerse ellos en ese status quo. Pero es increíble increíble es la respuesta de la gente, que me alegra que le recuerden a este señor lo que realmente pasa en Colombia, porque todas las respuestas es recordándole a Mario Hernández cómo está la situación en nuestro país y que no es gracias a Petro, porque Petro no está gobernando. Pero adicional a eso, el senador Gustavo Petro el mismo 24 de diciembre publicó una fotografía que decía: fotos para el recuerdo, aquí gaseado por el SMAT, ¿razón? O ponerme al TLC que ese día se firmaba. Hoy podemos decirlo, los TLC arruinaron la industria y la agricultura nacional. Colombia debe abrirse al mundo, a la globalización, pero debe hacerlo de una mejor manera y no como lo han hecho históricamente en nuestro país, que han negociado los TLCs, todo tipo de tratados, y lo único que han hecho es destruir la industria nacional. Porque primero debemos volvernos competitivos para salir a competir ante el mundo. No abrirnos al mundo o con TLCs mal negociados para que el mundo compita en contra de nosotros y acabe la industria nacional. Colombia debe invertir en agricultura, en todo tipo de industria en nuestro país para volvernos competitivos y ahí sí empezar a salir al mundo. Que debemos hacerlo, claro, pero hay que renegociar esos TLCs para que mientras nos volvemos competitivos, que eso es lo que no han hecho todos estos gobiernos, pues mientras hacemos eso, nos vamos abriendo de mejor manera al mundo y a la globalización. Es que ese es el problema. Nos abrimos a unos TLCs terribles, mientras Colombia no era competitiva. Pues claro, van a traer productos mucho más baratos al país y el producto nacional encarecido por todo tipo de circunstancias, insumos y demás. Entonces llegan los productos más baratos y acaban la industria nacional, que es lo que ha sucedido más que todo con el campo, todo el tema agrícola. Entonces Petro pues dice que se oponía al TLC y en ese momento lo gaseó el SMAT, y ahí le respondió Mario Hernández diciéndole: la competencia es buena con los TLC, no hay que ir a Miami a comprar los Ferragamo y los tenis, el gran beneficiado el consumidor, queremos exportar pero no importar. Claro, eso hay que hacerlo, también hay que importar, pero estas cosas hay que manejarlas de mejor manera. Lo dice Mario Hernández porque no quiere... A ver, Mario Hernández es un empresario que me está dando la razón prácticamente a lo que estoy diciendo. Él una vez dijo que no encontraba en Colombia los productos a buen precio para fabricar sus carteras y todo eso que fabrica, porque los encontraba a mejor precio en otro país, en China, por ejemplo. Entonces importaba esos productos, aunque en Colombia se pueden producir. ¿Por qué se da eso? Porque Colombia no es competitiva. Entonces ahí tenemos que entrar todos los colombianos, el gobierno, a volver competitiva a Colombia en estos sectores para poder competir con otros países. Y a Mario Hernández no le toque decir: ay, es que ya los consigo más baratos que acá, sino que los pueda conseguir acá. Y así empezamos a competir ante el mundo. Pero es que si empezamos a importar todo, ¿en dónde vamos a quedar? O sea, este señor que vive criticando el tema de Venezuela, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Importando todo? No siendo competitivos, dejando de producir mucho y dependiendo de 2 o 3 cosas como el petróleo y el carbón, como sucedió en Venezuela, se hunde eso y el país se va a la miércoles.
¿Qué sentido tiene eso y qué lógica? Pero él sale y lo critica. Petro también dijo sobre ese tema del TLC: efectivamente estuve en una primera línea en mayo del 2004 con varios congresistas en Cartagena, fui atacado, gaseado y mojado por el SMAT y nunca voté a favor del TLC sino en contra. Germán, los congresistas que nos opusimos al TLC éramos parte de la institucionalidad. Ese tal Germán pues borró el tuit. Por acá Serri le dijo a Mario Hernández sobre el tema del plato: un Andrés carne de res según Mario Hernández en el gobierno de Petro, suposiciones, el desayuno y almuerzo de un niño a través del PAE en los gobiernos uribistas, lo que ya hemos visto siempre. Esto es una realidad de Colombia, de la comida de los niños mientras se roban toda la plata. Y Gustavo Bolívar le dijo esto a Mario Hernández: señor Mario Hernández, en el gobierno de Petro el restaurante Andrés Carne de Res deberá abrir más sucursales y ampliar las actuales porque este sitio les encanta a los turistas. Es que el problema acá no es si vale mucho o no, que a mí me parece que es exagerado, no sé si algún día vaya a ir un tema de estos, pero si a la gente le gusta ir a gastarse la plata que tiene allá, vaya, es libre. Si ustedes quieren ir a pagar o alguien quiere ir a pagar muchísimo dinero a Andrés Carne de Res, es libre. Eso es lo que queremos, libertad para hacer con nuestra plata lo que se nos dé la berraca gana. Y es lo que ofrece el pacto histórico y lo que ha dicho hasta el cansancio el senador Gustavo Petro. Que todos esos miedos que han querido vender como personajes como Mario Hernández son infundados. Dice: y el turismo será uno de los pilares de nuestra economía. Usted también alístese para abrir más almacenes. Mover turismo, mover empresariado, pero de mejor manera. Entonces esos miedos que quieren meterle a los colombianos infundados ya no calan tan fácil. Para finalizar, por acá me encontré un artículo de Vorágine donde hablaban sobre los nombramientos del gobierno de Duque. Uno de esos, Mario Hernández Pérez, hijo del empresario del cuero Mario Hernández, que el 11 de octubre del 2019 fue nombrado ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos. Con razón la defensa a un gobierno tan nefasto, tan corrupto, siempre hay intereses detrás. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.